Hoy te diré algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta. El amor no llega tarde, llega cuando por fin aprendemos a quedarnos. Si te quedas conmigo estos minutos, te prometo una historia que, como el mar cuando sube la marea, te alcanzará sin pedir permiso y te recordará que todavía existen lugares a los que regresar. La mañana en San Esteban olía a pan recién horneado y a sal. Las bugambilias dejaban pétalos morados sobre las baldosas y el sol, todavía tímido, se estiraba por las fachadas, con la lentitud de un gato perezoso. En la esquina donde la calle se curva para mirar el puerto, estaba la librería Taller El Faro, un local estrecho, con una campanilla que sonaba como un silbido alegre cada vez que alguien empujaba la puerta. Detrás del mostrador, entre hilos de lino, papeles de algodón, frascos de cola artesanal y cuencos con bolitas de plomo para prensar lomos, trabajaba Alma Ríos, restauradora de libros y de días. Restaurar era su forma silenciosa de amar. Había aprendido a coser lomos heridos con puntadas pequeñas, invisibles, y a escuchar el crujido agradecido de las páginas que volvían a su sitio. Decía que todo libro tiene memoria de abrazo, y quizá por eso sus manos, al tocarlos, parecían buscar la temperatura exacta de un viejo cariño. Tenía 28 años y una tranquilidad que no confundía con resignación. 2 años atrás había cancelado una boda, y desde entonces iba por la vida con un paso más prudente, como quien ha entendido que prometer es fácil. Pero quedarse es un oficio que exige paciencia y verdad. Aurora, su madre, vivía en un piso luminoso sobre la panadería del barrio. Su risa llenaba las escaleras y su fe en el amor tenía la consistencia de una sopa que reanima, caliente, humilde y siempre lista. El amor llegará cuando la tierra lo pida, repetía. Alma sonreía sin discutir, guardando un escepticismo tierno, de esos que no hacen ruido pero que ponen un dedo en la puerta para que nadie entre demasiado rápido. Habían pasado meses desde 1900 que alguien le moviera la respiración. Ella había aprendido a ser suficiente, y en ese aprendizaje había una calma dulce, pero también una grieta que se abría en las noches de viento. Aquella primavera, el Ayuntamiento de San Esteban organizó una muestra con cartas antiguas encontradas en el desván de los Belmonte. Una familia de navegantes. Traían sal en los bordes, tinta desvaída y la obstinación de las palabras que se resisten a morir. Había que restaurarlas, fotografiarlas, contarlas. Para lo segundo enviaron a un fotógrafo de la ciudad, Mateo Aranda. A él le precedía su propia leyenda, premios discretos, portadas de revistas que no presumía, y una manera de mirar que parecía escuchar. Mateo llegó una mañana ventosa, con el cabello revuelto y una cámara colgando del cuello como una brújula. Entró en el faro con el cuidado de quien entra en una iglesia. Antes de hablar, respiró el olor a papel y té de jazmín. Saludó. Alma, sin levantar la vista, siguió hilvanando un cuadernillo. Solo cuando sintió el peso amable de una presencia alzó los ojos. ¿Puedo acercarme?, preguntó él, señalando la mesa de trabajo. Si promete respetar el silencio de los que vuelven, respondió ella con una media sonrisa. Él no supo si la frase era una norma del taller o un conjuro, pero obedeció. Empezó a fotografiar con una paciencia rara. Ajustaba el enfoque, esperaba la luz. Dejaba que el polvo danzara un poco antes de apretar el disparador. A veces, sin querer, la cámara buscaba las manos de Minoritsu, Alma sosteniendo un papel translúcido. Otras, se quedaba en la curva de su cuello cuando ella soplaba una brizna de cola y el pelo le rozaba la mejilla. No dijo nada. Aprendió el ritmo de ese lugar como quien aprende un idioma de memoria y respiración. El primer día pasó como pasan las buenas horas, con una sensación de haber estado en casa sin saber por qué. Al despedirse, Mateo dejó sobre el mostrador 2 cafés de termos idénticos. Alma levantó una ceja. «Para mañana», dijo él, «por si llego, antes de que abran el bar de la esquina». «Para mañana», repitió ella, guardando uno detrás de los papeles de acuarela. Se volvieron rutina. Cada amanecer que Mateo cruzaba la puerta con su equipo, la campanilla sonaba distinta, como si lo anunciara. Él probaba la luz y, con la naturalidad de quien riega plantas, ponía agua a calentar. Preparaba café para 2. No preguntaba si quería. Lo hacía. Alma fingía negar con la cabeza, pero ya esperaba ese gesto como se espera un verso conocido. Hablaban. Poco y bien.
Ella explicaba encuadernaciones japonesas y la nobleza de un hilo que sabe rectificar una herida. Él contaba de aeropuertos, de ventanas de hotel que siempre dan a una calle parecida, y de lo difícil que es reconocer la foto que valdrá la pena antes de que suceda. Una carta fechada en 1912 detuvo un mediodía entero. Era de Inés para su prometido, marinero. El papel parecía una piel fina. Alma la sostuvo con la delicadeza con que se sostiene una promesa rota. Leyó en voz baja: Si vuelves, no prometas más que quedarte. Prometer es fácil cuando el puerto está lejos. Quedarse es el único milagro que entiendo. Mateo bajó la cámara. No por técnica, sino por respeto. Desde algún lugar que no supo nombrar, le salió una pregunta. ¿Quién te prometió lejos? Alguien que confundió prisa con amor, respondió Alma. Y yo confundí miedo con prudencia. El tema murió ahí. Algunas historias, comprendieron, se curan mejor con compañía que con explicación. Pero el pueblo, experto en terminar rompecabezas con piezas que no encajan, empezó a mirar. Las vecinas cuchicheaban en la panadería. El pescador de la esquina decía que el fotógrafo tenía ojos de quedarse y su perro movía la cola como confirmando. Aurora, desde su balcón, guardaba una sonrisa que le nacía sin permiso. La inauguración de la muestra convirtió la plaza en una constelación de faroles. Había música de cuerda, niños que corrían con helados, turistas que fingían entender la historia de San Esteban y vecinos que la sabían de memoria. Mateo expuso, además de las cartas, una serie de fotografías que nadie esperaba. Manos anónimas sosteniendo papeles rescatados, miradas que bajaban para escuchar, la respiración de una mujer inclinada sobre un lomo roto. En una de ellas, Alma, sin rostro, sostenía una carta tan delgada que la luz la atravesaba y parecía atravesarla a ella. No tenías derecho, susurró Alma, la primera vez que la vio. Lo sé, dijo Mateo sin defensa. Si quieres, la retiro. Ella se quedó mirándola largo rato. No se vio robada, se vio reconocida. No era vanidad, era alivio. Como si alguien hubiera encuadrado la parte del mundo donde ella llevaba años viviendo sin testigos. Déjala, pidió, para recordar que no estoy hecha solo de ausencias. Esa noche caminaron hasta el muelle. La madera crujía, el agua chocaba con un rumor de vaso lleno, y el viento traía conversaciones ajenas en trozos. Alma habló del taller, de la precariedad de sostener un sueño con hilo y paciencia. Mateo habló de sus viajes, la soledad de los aeropuertos, la precisión de los horarios, la repetición de habitaciones con cuadros genéricos. Se detuvieron junto al faro. La luz giró y los tocó apenas, como si los bendijera sin insistir. No hubo beso. Hubo una decisión íntima, quedarse un poco más. 2 semanas después llegó la bifurcación. A Alma la llamó una profesora de Sevilla para ofrecerle dirigir un proyecto de restauración en la universidad. Era una invitación que su nombre no esperaba y que su corazón sí. Aurora aplaudió. Don Jacinto prometió cuidar el faro mientras ella estuviera. El pueblo se dividió entre los que animaban y los que se escandalizan por deporte. Mateo sonrió como se sonríe ante la belleza de una tormenta vista desde lejos, pero por dentro algo se le desordenó. ¿Te irías?, preguntó con una calma que le dolió sostener. No lo sé, contestó Alma. Me tienta por lo que significa, me asusta por lo que dejaría. Esa noche, Mateo caminó hasta que la arena se volvió oscura. Llamó a Nico, su amigo de siempre. El problema no es Sevilla, escuchó al otro lado. El problema es si tu casa es un lugar o una persona. Colgó sabiendo que el consejo más útil es el más simple. Al día siguiente volvió a la librería con una caja. Dentro sus trofeos, revistas, recortes, catálogos, fotos que para cualquiera serían un mapa de triunfo. Esto cuenta la vida que tuve, dijo extendiendo la mano abierta. Me gusta, me hace quien soy, pero contigo he entendido otra cosa. Hay fotos que no van a las paredes, van a la memoria. Si te vas a Sevilla, voy, si me dejas. Si te quedas, me quedo. Elijo tu tiempo. Alma no supo qué decir. Lo abrazó. Lloró sin hacer ruido, no de miedo, sino de alivio. Fue la primera vez que entendió con el cuerpo lo que alguien le había dicho con palabras. Quedarse es un verbo activo. Se quedan los que eligen cada día. El pueblo, por supuesto, opinó que era peligroso supeditar la carrera al amor.
que los hombres de ciudad no toleran la calma, que las mujeres del puerto no deberían abandonar su lugar. A todos los silenció una tormenta que llegó sin aviso. La noche en que se fue la luz, el mar rugió como si recordara una deuda. Un rayo partió el cielo. La librería, con su cuarto más frágil al fondo, quedó a oscuras. Alma, en zapatillas, corrió escaleras abajo. Mateo, que había aprendido el camino a tientas, fue detrás con linternas que parecían velas nerviosas. Encontraron un charco avanzando hacia las cajas de cartas. Trabajaron como dos cirujanos improvisados, secando, separando, intercalando papeles secantes, respirando por turnos. Cuando todo terminó, se sentaron en el suelo con la espalda en la pared. Los latidos tardaron en entender que podían desacelerar. «No puedo vivir lejos de esto», dijo Alma mirando las cartas alineadas como recién nacidas. «De salvar historias del agua y del olvido. De ti también, pero de esto tanto como de ti. Entonces hagámosle sitio a todo», respondió Mateo. «No quiero ser la excusa para que renuncies a ti. Quiero ser la compañía para que te expandas». A la mañana siguiente, Alma llamó a Sevilla. Agradeció, explicó, dejó la puerta abierta para talleres y colaboraciones. Colgó. Miró el taller como se mira a un amigo después de una pelea, con afecto intacto. Mateo, entretanto, escribió a una agencia que lo quería en Sudamérica. Propuso un formato alterno. Viajes cortos, base en San Esteban, proyectos de largo aliento contados a fuego lento, contra lo que todos le habían augurado. Aceptaron. A veces el mundo negocia cuando uno pide sin miedo a perder. Con el verano, el faro se volvió romería. Turistas confundidos, vecinos fieles, niños que hacían corazones con papel de estraza y señores que traían libros deslomados como quien trae a un pariente al médico. Los jueves por la tarde, Alma organizó lecturas de cartas antiguas. Era sencillo: sillas de madera, limonada de aurora, una lámpara cálida y la voz de alguien leyendo una palabra que había cruzado 100 años para llegar a Pinonocinto. Esa mesa. Mateo, desde el altillo que convirtió en estudio, retrataba manos. Descubrió que en las manos caben historias enteras. Subió a exposición un mosaico con dedos arrugados de pescadores, uñas con tinta de maestras, cicatrices como firmas en la piel. La gente subía las escaleras despacio, como para no romper nada. Bajaban con una sonrisa que no sabían explicarse. Hubo días malos también. Días de cansancio que afila la lengua. Días en que los vuelos de Mateo se retrasaron y las llamadas llegaron tarde. Días en que Alma se encerró demasiado en su silencio y él en su orgullo. Discutieron. Aprendieron a pedir perdón como quien barre la arena que el viento volvió a meter a casa. Sin dramatismo, con constancia. Una noche, después de pelear por la hora en que él había prometido regresar, Alma dijo: «Si nos elegimos, nos hablamos. Si nos hablamos, nos quedamos». Mateo la miró con una gratitud limpia. Prometió convertir el acto de escucharla en su fotografía favorita y le besó la frente como quien marca un lugar seguro en el mapa. En septiembre, el ayuntamiento anunció un concurso para financiar proyectos culturales. Alma y Mateo se presentaron con una idea de ambos: la Casa de las Cartas, un espacio permanente para restaurar, conservar y exponer correspondencias, con talleres abiertos y archivo vivo. Escribieron la propuesta en la mesa grande, entre tazas con anillos de café y el rumor paciente del puerto. Dijeron que sería un lugar donde la gente pudiera traer cartas, olvidadas para darles nueva voz. Un sitio para que las escuelas aprendieran a tocar papel como se toca una verdad frágil. Don Jacinto firmó como apoyo. Aurora ofreció flores y pastas. Y hasta el pescador de la esquina prometió una caja de madera para el buzón de donaciones. El día de la presentación, el salón municipal olía a madera encerada y a nervios. Alma habló sin temblar. Dijo que un pueblo que protege sus cartas protege su futuro. Mateo dejó que las imágenes hicieran su parte. Proyectó, sin palabras, el viaje de una carta desde el polvo hasta la luz. Cuando el jurado se retiró a deliberar, el murmullo fue dulce y punzante. Volvieron con un sobre. Anunciaron su nombre. Hubo aplausos que sonaban a abrazo. Aurora lloró y no se limpió las lágrimas. Dijo que algunas alegrías se merecen que las veamos brillar. La Casa de las Cartas abrió un noviembre de cielo diáfano. El letrero de madera tallado por un artesano del puerto decía:
Entrar es recordar, salir es seguir. Adentro, el innocent sind. Aire parecía más grueso, como si estuviera lleno de los hilos invisibles que dejan las historias cuando pasan. Los visitantes caminaban con una suavidad que no sabían que tenían. Un rincón invitaba a escribir. Papel berjurado, plumas, tinta azul. Los niños mojaban demasiado la pluma y dejaban manchas que parecían constelaciones. Alma decía que eran hermosas porque a veces el cielo también se derrama. Mateo fotografió la inauguración con moderación. Había entendido que no todo lo importante necesita testigo, y que algunas cosas bastan con ser vividas. Al caer la tarde, llevó a Alma a la azotea. Allí puso 2 tazas de té y una caja. Ella la abrió. Dentro, una carta. Leyó con una emoción contenida que, sin derramarse, lo empapó todo. Alma, te elijo como se elige un hogar, por su luz. No prometo no tener miedo. Prometo quedarme cuando lo tenga. No prometo que no discutiremos. Prometo aprender tu lengua incluso en silencio. Quiero una vida que nos contenga. ¿Te quedas conmigo bajo el mismo cielo? Alma respiró hondo. El mar, abajo, seguía siendo el mismo. Arriba, las gaviotas gritaban su rutina. Ella besó la palabra quedarme en la comisura de la boca de Mateo. Dijo que sí, con la contundencia de quien pone una piedra definitiva en la base de una casa. La boda fue en primavera, con flores de papel hechas por los niños y música de cuerda que a veces se iba con el viento. No hubo lujo. Hubo verdad. El alcalde prometió plantar un árbol por cada año que la casa siguiera abierta. Don Jacinto regaló una prensa antigua. Aurora entregó a su hija un cuaderno en blanco con la primera página ya escrita, para que sigas cosiendo páginas y días. El pueblo llevó manteles, sillas, luces en frascos. De noche, encendieron braseros y bailaron lento, agradeciendo a los huesos todo lo que aguantan sin quejarse. Ningún final feliz está hecho solo de finales. Vino el otoño con cuentas que pagar, reparaciones que atender, cartas que llegaban rotas en su terquedad de existir. Llegaron también los celos eventuales cuando algún viajero enfocaba demasiado su risa en Alma, o cuando una fotógrafa famosa invitó a Mateo a exponer en París con una propuesta que olía a tentación. Hablaron, discutieron, se eligieron. Él fue a París una semana y volvió con un catálogo donde su nombre aparecía al lado de una serie de manos de San Esteban. Ella lo recibió con un beso que sabía a bienvenida y a límite. Aquí, juntos, o no vale. Él respondió con un abrazo que sabía a promesa practicada. Me quedo. Una tarde llegó al buzón de la casa una carta sin remitente. Papel gris, letra pulcra. Decía: a veces uno no sabe que necesita un lugar hasta que lo encuentra en voz ajena. Gracias por enseñarnos a escuchar. Alma la leyó en voz alta y al terminar, la guardó con un título secreto. Prueba de que esto importa. Mateo la fotografió sin decirlo y más tarde, cuando el día se volvió blando, la reveló en papel mate que parecía piel. Cuando la primera lluvia fuerte del invierno intentó colarse, por una grieta del techo subieron juntos con cubetas, risas y paraguas imposibles. Se mojaron, claro, bajaron empapados y se quedaron en el centro de la sala, chorreando como 2 adolescentes que han sobrevivido al primer chaparrón. Aurora les llevó toallas y chocolate. Así empieza todo lo que dura, dijo, con ganas de secarse junto al mismo radiador. Pasaron los meses como pasan los ríos que ya aprendieron su cauce, con meandros, piedras y remansos. San Esteban los adoptó. La gente empezó a decir, voy a la casa, como quien dice, voy a casa. Los maestros planearon visitas. Los pescadores llevaron cartas que habían guardado durante décadas en latas de galletas, y un turista alemán hizo su donación más generosa después de escuchar, con lágrimas inesperadas, la lectura de una carta de una madre a su hijo espigado en 1937. Una noche de viento, Alma se despertó con el sonido de un sobre deslizándose bajo la puerta. Encendió una lámpara pequeña. Era otra carta, esta vez firmada. Inés Belmonte, la nieta de la mujer de 1912. Había escuchado sobre la casa y traía, con dedos que temblaban, la última carta que su abuela había escrito y nunca enviado. Decía: aprendí tarde que a veces el amor no se va. Somos nosotros quienes cerramos las puertas. Si llega otra mujer a leer estas líneas, que sepa que quedarse no es una renuncia,
es una geografía. Decidieron dedicar un ciclo de lecturas a las cartas que no llegaron a destino. Lo llamaron, en privado, el Club de los Milagros. Tardíos. Llegó gente de otros pueblos. Una anciana trajo una carta guardada 40 años en el forro de un abrigo. Un adolescente dejó un papel doblado 8 veces, donde confesaba su deseo de estudiar música. Una mujer joven trajo un sobre para su padre, con quien no hablaba desde hacía una década. La casa se volvió confesonario laico, un sitio donde dejar la voz sin miedo a que se pierda. Con el tiempo llegó una hija, no de repente. Después de intentarlo, de desistir, de volver a intentarlo con menos expectativa y más ternura. Lo supieron a la salida del mercado, cuando Alma se quedó mirando un puñado de fresas como si fueran rubíes. Mateo rió sin entender. Ella tomó su mano y la puso sobre su vientre. No hubo grito. Hubo un temblor de tierra. 9 meses después, mientras la lluvia peinaba las tejas, nació una niña con ojos de silencio y puños cerrados como 2 comillas. La llamaron Luz. Aurora aprendió de memoria el trayecto entre su casa y la cuna. Don Jacinto construyó una cama, diminuta con cajones secretos para cartas minúsculas que algún día escribirían. Ser 3 cambió la gramática, no la sintaxis. Hubo noches sin dormir y mañanas con ojeras que parecían tatuajes. Hubo la alegría exhausta de ver a alguien descubrir el mundo en el reflejo de una cucharita. La casa ajustó sus horarios y el pueblo ajustó con ellos. Ahora las lecturas tenían un intermedio de arrullos y los retratos del altillo capturaban dedos de bebé agarrando un índice como si fuera un mástil. Mateo, dijo, una tarde, que nunca había fotografiado un milagro tan evidente. Alma respondió que los milagros son las cosas que se practican hasta que salen naturales. Una crisis llegó, como llegan, sin invitación. Un inversor quiso comprar la casa para convertirla en tienda turística. Ofreció una suma que para cualquiera habría sido suficiente. Hubo reuniones, papeles, argumentos. Hubo noches en que la tentación pesó más que el ideal, y otras en que el ideal pareció más terco que sabio. Discutieron, fuerte. Al final, se sentaron en el suelo, espalda con espalda, y volvieron a leer la línea de Inés, quedarse como geografía. Se miraron. Dijeron, no. El inversor se ofendió, el ayuntamiento dudó, el pueblo tomó partido. Resistieron. 3 meses después, con la contabilidad respirando por una pajita, una fundación pequeña, hecha de profesores testarudos y bibliotecarias enamoradas de su oficio, ofreció un apoyo modesto pero leal. Aceptaron. Brindaron con agua porque no quedaba vino, y el brindis supo a banquete. El tiempo, que al principio parecía una cuerda floja, se volvió un puente. No hubo finales donde poner un punto grande. Hubo estaciones en las que aprender a regar las macetas adecuadas. Supieron que algunos días eran para restaurar y otros para dejar secar. Que algunos amores se sostienen con palabras dichas y otros con silencios acordados. Que la casa que se prometieron era también la casa que construirían y reconstruirían con la misma paciencia con la que Alma unía cuadernillos y Mateo revelaba luces. Pasaron años. La casa creció hacia el patio, donde plantaron un naranjo. Cada invierno, cuando las naranjas encendían su pequeño sol, organizaban un desayuno con vecinos y visitantes. La niña aprendió a caminar entre sillas y piernas, a decir papel antes que pan, a guardar plumas en zapatos. En una pared, Mateo colgó una serie nueva, retratos de gente leyendo en silencio. Los turistas se miraban a sí mismos en otros y descubrían que la emoción es un espejo honesto. Hubo viajes pero elegidos. Fueron a Sevilla a dar talleres, a Lisboa para fotografiar cartas encontradas en un mercadillo, a París, donde la fotógrafa famosa se convirtió en amiga y no en amenaza. Volvieron siempre. San Esteban se convirtió en el lugar al que referirse cuando algo dolía o cuando algo brillaba. Nos vemos en la casa. Lo celebramos en la casa. Un verano, una marea particularmente alta arrancó tablones del muelle. El pueblo entero bajó a ayudar. Mateo documentó, sin grandilocuencia, manos sujetando cuerdas, rostros tensos y esperanzados, agua golpeando y retirándose. Esas imágenes, expuestas meses después, recordaron a todos que la belleza no es una foto perfecta, sino una comunidad en movimiento. Alma preparó un mural de cartas de agradecimiento. Marineros, niños, enfermeras, un cartero jubilado que escribía como si aún llevara el peso de la bolsa en el hombro.
Luz pegó estrellas de papel alrededor, para que el mar no olvide que también es cielo, dijo. Cuando la niña cumplió 4 años, preguntó dónde empieza una historia. Alma respondió, en la primera respiración que recordamos. Mateo añadió, o en la primera luz que nos reconoce. Ellos sabían que su historia había empezado muchas veces. En una carta de 1912, en un café sobre el mostrador, en una tormenta que los obligó a correr sin miedo, en un sí pronunciado con la serenidad de lo que ya no necesita demostrarse. Y a veces, cuando cae la tarde, cierran un poco antes. Caminan hasta el faro con luz en hombros. Se sientan en el muro. Cuentan el día en frases pequeñas. No necesitan más. Entienden que la felicidad no hace ruido, pero deja huellas. Una taza seca sobre el mostrador, una carta guardada en el lugar correcto, una lámpara encendida a la hora justa. Cuando la duda vuelve, porque vuelve, leen en voz alta aquella línea que los encontró. Si vuelves, no prometas más que quedarte. Y se miran como se miran los que ya saben. Si esta historia te abrazó un poquito, si te regaló calma o te recordó a alguien, te invito a dejar tu me gusta, a suscribirte al canal y a compartirla con quien necesite creer que el amor, cuando llega, aprende a quedarse. Gracias por escuchar hasta el final. Nos encontramos en la próxima historia, bajo el mismo cielo.